Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Antes que nada quiero reiterarle mi agradecimiento a todos aquellos que me conceden el honor y el privilegio de seguirme a través de estos nuevos programas. E invito a mis seguidores en Twitter, con el que tengo un contacto totalmente afable durante todos los días de la semana, a que también se unan a este nuevo esfuerzo periodístico mío. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La ilusión de tu vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? Te compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas. Porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular. Bien, vamos a referirnos en el día de hoy exclusivamente al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea Nacional con motivo del Día de la Independencia, el pasado lunes 27 de febrero, que es un ritual constitucional, es una obligación que todos los presidentes tienen de acudir ese día, aniversario de la independencia, a rendirle al pueblo que lo eligió una rendición de cuentas, es decir, un relato de todo lo que hizo y se propone hacer mientras ejerce ese importante cargo de la República. Bien, para mí fue un discurso excesivamente extenso, que buscaba prácticamente el aplauso de sus propios seguidores. Fue un discurso excesivamente largo, extenso, a veces se tornaba sumamente aburrido, y era un relato específicamente y en concreto fue un relato de lo que él ha hecho y lo que dice que ha hecho. Y se redujo y perdió así el presidente Abinader la oportunidad de aprovechar su último gran discurso de rendición de cuentas en este primer periodo de gobierno, que podría ser también el último realmente, porque en el próximo tendrá que hablarle al país algunos días después de la celebración de las elecciones municipales del año próximo, que tendrán lugar el 18 de febrero del 2024, cuyos resultados van a definir prácticamente lo que ocurrirá en mayo cuando el país acuda nuevamente a las elecciones, a las urnas, para escoger a todos los miembros del Congreso de la República y a los nuevos miembros o reelegirlos como jefe del Poder Ejecutivo. De manera pues que fue una gran oportunidad perdida, porque dudo que en el 2024 pueda aprovechar esa oportunidad inmensa para decir lo que no dijo en esta tercera y penúltima rendición de cuentas de su primer periodo, que pudiera ser el último o el segundo mandato constitucional. Bien, ¿por qué digo que el presidente Luis Abinader perdió una gran oportunidad cuando compareció ante la Asamblea Nacional el pasado lunes 27 de febrero? Primero porque yo dudo que mucha gente recuerde los puntos más importantes tratados en ese extenso y extenuante discurso presidencial de 92 páginas, que duró prácticamente más de 2 horas y media. Y después de un discurso también excesivamente largo de presentación del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. De manera pues que yo creo que el presidente de alguna manera agotó, no diría yo la paciencia de los televidentes, de la audiencia a la que estaba dirigida, sino que realmente fueron tantos datos que era muy difícil que la audiencia pudiese, diría yo, digerirlo y elaborarlo, y dudo, y se lo digo con toda franqueza, que muchas de las personas que permanecieron frente a sus televisores escuchando el mensaje presidencial pudieran recordar algunos de los puntos claves que el presidente intentó enviar a la población dominicana, porque el texto se reduce a un relato muy minucioso de las obras que el gobierno ha hecho
y de las cuales la mayoría son bien conocidas por la población dominicana por la forma repetitiva en que el gobierno insiste en ese punto, y muchas de ellas habían sido ya, que no han sido comenzadas todavía, habían sido anunciadas en otra oportunidad por el jefe del Estado. De manera pues que yo creo que dudo mucho y creo firmemente que al final de su discurso, cuando llegó el momento realmente más importante de ese texto de 92 páginas, mucha gente siguiera todavía frente a un televisor encendido en sus casas, o por lo menos presenciando por la televisión el discurso presidencial. Pero vamos a seguir hablando de ese tema en un momento. Bien, yo creo que uno de los errores estratégicos del discurso presidencial del pasado 27 de febrero es el tema que el presidente dejó para el final. Cuando ya la gente deseaba de alguna manera u otra que el presidente anunciara el punto final de su exposición, que duró más de 2 horas y media, mucho más de 2 horas y media, después de un discurso también extenuantemente largo del presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Eduardo Estrella. Pero a pesar de que el presidente tocó el tema más sensible de la actualidad política nacional, que es el tema haitiano, el presidente no se refirió a un punto específico de esa cuestión que el pueblo entendía, o gran parte de la población entendía que el gobierno estaba obligado a tocar en ese momento. Y no me refiero a su propuesta de un gran acuerdo nacional, a que le veo que es una gran iniciativa, evidentemente, porque el país necesita una fusión de voluntades políticas para poder enfrentar una situación que amenaza la integridad nacional, la integridad de la soberanía nacional, como es el caso de la inmigración haitiana, y todo lo que eso ha estado representando en el ámbito nacional e internacional con relación a la posición que el gobierno dominicano y el pueblo dominicano han asumido frente al que yo considero, y mucha gente considera también, que es el principal problema que hoy en día enfrenta la nación dominicana, que es la excesiva, creciente, masiva e incontrolada inmigración ilegal, que ya prácticamente desde hace mucho tiempo, y no me canso de repetirlo, ha superado la capacidad nacional para absorberla. El presidente, todo el mundo esperaba que el presidente anunciara que el retiro temporal de 45 días, que ya está caminando largamente, era un retiro definitivo, porque eso le hubiera dado un respiro grande al gobierno dominicano, porque la gente entiende que el retiro temporal anunciado por el presidente es solo una pausa para hallar espacio para lograr un pacto de voluntades alrededor del tema, que evidentemente no encontrará por la resistencia inicial y las reacciones que ese planteamiento produjo inmediatamente en todo el ámbito político nacional, como pudimos ver incluso en la televisión, cuando el presidente concluyó su extenso discurso de rendición de cuentas. Aunque el presidente de la República dio garantías en ese discurso de rendición de cuentas de que todas las medidas que el gobierno ha adoptado con relación al tema de la inmigración ilegal haitiana, o al tema haitiano en sentido general, son el resultado de una decisión política en términos de soberanía nacional, que son iniciativas tomadas por el gobierno sin ningún tipo de injerencia extranjera. Yo creo que eso es un punto en el cual todos quisiéramos que fuera así, ¿no? Porque
Una de las grandes acusaciones que se le hace al gobierno dominicano, especialmente con posterioridad al famoso y triste proyecto de ley que él envió al Congreso sobre trata de personas y migración ilegal y tratamiento a la inmigración, en el que el gobierno se compromete a darle a todo aquel que se apersone en la frontera dominicana o en cualquier punto del territorio nacional, alegando que está siendo objeto de persecución, que su vida corre peligro. El gobierno entonces asume la responsabilidad, obligada por su propia ley, en el caso de que ese proyecto sea aprobado por ambas cámaras, de darle a ese refugiado todas las garantías posibles de casa, vivienda, educación, salud, seguridad, empleo y todas esas cosas que no le da ni le garantiza a una gran parte de la población dominicana que está en situación de marginalidad, como todo el mundo sabe. Entonces, de manera pues que yo creo que su planteamiento de un gran pacto nacional en la búsqueda de una solución conjunta para enfrentar el grave problema de la inmigración ilegal y el grave problema que tiene que ver con la República Dominicana como consecuencia de la crisis haitiana, no va a encontrar eco mientras el presidente Abinader, por otro lado, plantee temas que contradicen prácticamente su discurso. A mí me parece que el presidente debió haber iniciado su extensa presentación, su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, con el tema con el que terminó, es decir, el que tiene que ver con la problemática haitiana. Y quizás así su iniciativa, su llamado a un gran pacto nacional, hubiese tenido quizás mejor respuesta de la comunidad política nacional. Porque es evidente que si bien al país le urge no solamente un gran acuerdo que eche a un lado las diferencias políticas sobre el tema haitiano, sino sobre muchos otros temas que están pendientes de solución y abordaje por parte de la comunidad política nacional. Pero es muy difícil, como ya he dicho en mis cuentas de redes y en mis artículos y en mis programas de televisión y en mi columna diaria, que es muy difícil que usted le tienda la mano a un adversario para un estrechón de manos mientras usted lo esté apuntando con un fusil. ¿Por qué digo esto? Porque todo el extenso discurso presidencial estuvo lleno de quejas y de censuras a los partidos de oposición, a las políticas de oposición. Y en ese ambiente es muy difícil, prácticamente imposible, que un presidente, aún en momentos muy difíciles como el que está probablemente pasando por el tema haitiano y muchos otros que tienen que ver con el alza de los precios de los alimentos, que ha sido una de las grandes preocupaciones a la que se refirió con algunos ejemplos que prácticamente no llenaron las expectativas de la población. Aquello de que hoy en día con el salario mínimo se pueden comprar más alimentos de lo que se compraban con ese mismo salario mínimo hace unos cuantos años, no tiene validez y no tiene fuerza. Porque, ¿qué le dice eso a la población? Yo creo que la población, la audiencia nacional quedó muy insatisfecha por lo que yo he podido observar y por lo que se lee en las redes y en los medios de comunicación con el texto presidencial, porque no aporta y no ofrece esperanza alguna al pueblo dominicano. Y esa es una oportunidad perdida muy importante porque, como ya he dicho, esta es la más importante de sus rendiciones de cuentas, porque la del próximo año va a tener lugar día después de las elecciones municipales, donde ya quedará prácticamente demarcado o definido lo que serán las elecciones de 3 meses después, en mayo, cuando vamos a acudir, o el pueblo acudirá nuevamente a las urnas para escoger en esa oportunidad a todos los miembros del Congreso, donde probablemente muchos de los actuales no volverán a sus curules, y elegir también a los 2 representantes del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República y quien le acompañe en calidad de vicepresidente. Bien, amigos, ha sido todo por hoy. Muy agradecido por la oportunidad que nos han brindado. Yo los invito a leer nuevamente, a quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo, leer y revisar nuevamente el texto muy extenso de 92 páginas
del discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea por el Presidente de la República, para encontrar en ellos aquellas algunas cosas que le han podido quedar en duda, pero les aseguro de antemano que ese discurso estuvo prácticamente dirigido, como dije al principio, en buscar o reanudar o aumentar los aplausos en su propia audiencia, es decir, buscar acogida y un beneplácito de la gente que ya lo apoya. De manera pues que ese discurso probablemente no añadió al entorno presidencial más apoyo de lo que ya tiene. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, será hasta la próxima.